Del sitio es en realidad el edificio 26, este que vemos aquí en esta porción. Este edificio, observen muy bien las líneas de sus cuerpos del basamento. En realidad solamente tenemos tres fachadas libres: la fachada oriente, la norte y la poniente, mientras que no existe en realidad una fachada sur, puesto que el edificio está integrado a el conjunto de la Acrópolis. Es en realidad una especie como de península o apéndice de la Acrópolis, como una extensión de este mismo edificio de la Acrópolis hacia el exterior, y que hacia lo que sería la parte final de sus edificaciones fue muy importante desde el punto de vista público por la información que manejó en esta llamada escalera jeroglífica. Para entender al edificio habría que hacer un corte en sentido oriente-poniente y verlo verticalmente, para entender que el edificio 26 se genera a través de una serie de sobreposiciones arquitectónicas. Prácticamente hablamos de 7 etapas constructivas que empiezan con las estructuras más tempranas, fechadas hacia justamente la fundación de la dinastía gobernante de Copán, y que terminan con uno de sus últimos gobernantes, que sería el 15º gobernante de Copán, aquel que se casa con la palencana. Justamente él es el que termina la última etapa constructiva y la llamada escalera jeroglífica, que se presume el inicio de este proyecto fue del mismo Huaxaclacún Huajcahuil. Huaxaclacún Huajcahuil fue el 13º gobernante dentro de la línea dinástica de Copán, y tuvieron que pasar 2 gobernantes para que finalmente la escalera jeroglífica se terminara, ¿no? Aparentemente con el 15º. Sabemos algo también muy interesante, que en las subestructuras algunos de los templos fueron reutilizados para funcionar como cámaras funerarias de algunos de los gobernantes justamente de Copán. A diferencia de Tikal, en donde existe un edificio que funciona como necrópolis de las dinastías gobernantes, que es la Acrópolis Norte, aquí en Copán aparentemente los gobernantes fueron enterrados en diferentes áreas de la misma Acrópolis, sin que existiera una línea continua de un edificio que fuera ex profeso, diseñado y con funciones de ser el mausoleo de los gobernantes, ¿no?, de Copán. Pero hoy en día, sin lugar a dudas, el edificio es más conocido por la escalera jeroglífica. La escalera jeroglífica constituye la inscripción glífica más grande de toda el área maya. Tiene más de 2000 cartuchos glíficos, pero lamentablemente su colapso y el avanzado deterioro de la superficie de los cartuchos glíficos ha generado que sea también un texto ilegible en su totalidad. Solamente los primeros 15 escalones se encontraron in situ y es la única parte, digamos, legible, pero muchos de estos cartuchos glíficos ya están muy erosionados por el deterioro. De aquí hacia arriba, en los años 30 y 40 del siglo pasado, fueron haciendo justamente la consolidación de los escalones. Afortunadamente no hubo saqueo, afortunadamente se encontraron todos los escalones, pero sin que hubiera un avance en la epigrafía maya, sin que se supiera dar una lectura a los glifos mayas, y para evitar justamente el saqueo, se pusieron los escalones con la mejor intención de su colocación homogénea, pero sin llevar un discurso. Por lo cual, de aquí hacia arriba, es un texto sin pies ni cabeza. Sin pies ni cabeza, exactamente, que no se puede leer. Hacia los años 90, uno de los principales epigrafistas mayas norteamericano, David Stuart, el doctor David Stuart, hizo un intento de tratar de acomodar los cartuchos glíficos, claro, no los escalones, porque pueden observar, estas puntas son de cemento. Entonces, bueno, no era la intención reacomodar los escalones, sino hacer un registro de todos los textos glíficos y tratar de acomodar el texto glífico. Pero con mucha erosión, muchos están ilegibles y de verdad es caótica la lectura o la disposición que se tiene, prácticamente es algo imposible. ¿Qué sabemos?
Lo único que sabemos por estos de la base es que aquí se describía toda la historia dinástica de los gobernantes de Copán, desde su fundador hasta el 15º gobernante. Se hablaba de entronizaciones, nacimientos, rituales y muerte de los gobernantes, y entronización del siguiente, del sucesor, y así. Lamentablemente una historia que hoy en día no podemos leer. Hoy en día, así es como, bueno, hoy en día no, pero así es como se ve, en realidad ya la escalera totalmente consolidada y reconstruida. Hoy en día no se ve así porque hay una gran lona que desde más o menos 1985 se colocó para la protección de los escalones y evitar su deterioro, así es que ya no se puede sacar una fotografía así. Hay una gran lona de color verde que cubre toda la extensión de la propia escalinata. La escalinata tiene 64 escalones y más o menos a cada 15 escalones se localiza una escultura en la parte central. Está delimitada con alfardas y en su frente tiene un altar en la base de la escalera. La estela del gobernante decimoquinto, que se llama Yiping Chan, creo que es Yiping Chan Kabuli, híjole, no me acuerdo, no lo apunto en este. Y al frente un altar zoomorfo muy interesante que vamos a ver en detalle. La escalera está justamente al centro de la fachada principal o la fachada poniente de la estructura, y aquí la estructura no estaba consolidada, solamente la propia escalera para su conservación. Hoy en día la escalera fue intervenida, fue excavada y fue consolidada, y sabemos en una reconstitución de Tatiana Proskourakov previa a la excavación, y que acertó perfectamente bien en todos sus elementos iconográficos y arquitectónicos. El edificio está conformado por 13 cuerpos escalonados, que sin lugar a duda, por supuesto, tiene una referencia simbólica con los 13 niveles celestes. En su frente aparece un altar zoomorfo que presenta el rostro de Kawak, el monstruo de la tierra, y en sus extremos dos cabezas que aparentemente son cabezas de serpientes, que nos hacen referencia justamente a esta serpiente, posiblemente la serpiente o el dragón celeste, como se le ha llamado. Invariablemente esto nos está indicando que debajo del nivel de la plaza se encuentra el nivel del inframundo, mientras que a nivel de la plaza se coloca una de las también estelas más exquisitas en cuanto a manufactura y tridimensionalidad, aunque está muy erosionada, del gobernante en turno, el que manda a inaugurar finalmente la escalera jeroglífica, que sería este, el 15º gobernante. La escalera en sí está delimitada en sus extremos por alfardas, y aparece una imagen iconográfica también muy interesante. Un nicho en la base a manera de dado como arranque de la alfarda, que si alcanzan a observar presenta cuencas oculares, nariz con fosas nasales, y en realidad el nicho simula la boca abierta de esta imagen simbólica, que podría ser también Kawak, o a lo mejor la referencia de Huitz, la montaña sagrada. Lo importante es que esta misma imagen iconográfica se repite a lo largo de toda la extensión de la alfarda en ambos lados, y se presenta un total de 13 imágenes, acorde a cada uno de los niveles arquitectónicos, por lo que también podría ser una referente a Huitz, la montaña sagrada, como Axis Mundi, y referente importante como referencia del edificio. El edificio, platicábamos, 64 escalones con los cartuchos glíficos, la escritura glífica más extensa de toda el área maya hasta ahora encontrada, pero esta es la gran problemática. Durante muchísimos años, prácticamente desde los años 40 hasta los años 80, durante 40 años, se podía acceder a esta escalera, es decir, había un tránsito libre de los visitantes. Y sumándole a todo lo demás, bueno, esto terminó por un deterioro mayor de lo que serían los sillares. Y claro, a diferencia de la escalera jeroglífica de la casa C de Copán, de Palenque, perdón, esta solamente está esculpida en sus peraltes, es decir, en la parte frontal del escalón, no en su superficie, no en la huella del escalón, que sí ocurre en la casa C de Palenque. Y al centro, al menos en la parte de la base del arranque, aparece un altar de mampostería monumental, escultórico, que nos asemeja aparentemente a un saudio.
Estas son las cuencas oculares, los ojos, y esta parte central podría ser la nariz, o un apéndice que simularía justamente la apertura de la boca, de la cual sale una especie de lengua, no bífida, solamente una extensión hacia la parte frontal, que sería esto de acá. Lo que de pronto hace muchísimo ruido es que, como parte ornamental y complementaria de este gran mascarón de piedra, aparece por debajo de las cuencas oculares, en los párpados, esta imagen, que sí, no están viendo visiones, no están equivocados. Se trata de una máscara de Tlaloc. Son las orejeras, la nariguera y los colmillos retorcidos de la deidad de la lluvia del centro de México. El dios Tlaloc está apareciendo en la iconografía tardía de la escultura arquitectónica en Copán. No es el único caso. Igual que en Tikal. ¿Mande? Igual que en Tikal. Igual que en Tikal. Lo que pasa es que en Tikal es contemporáneo con esta presencia teotihuacana. Aquí ya no hay Teotihuacán. Ya estamos hablando de, no recuerdo la fecha, pero es 740 y algo después de Cristo. O sea, ya Teotihuacán ya fue historia, no en ese principio. Y se está haciendo referencia importante en cuanto a iconografía simbólica de una deidad tan importante como Tlaloc, ¿no?, en este rubro. Y qué bueno que ya mencionamos en Teotihuacán, que será importante para lo que sigue. Sobre la línea media de la escalera, a cada 15 escalones, aparecen esculturas también en bulto de, se sabe, ancestros dinásticos del gobernante de la estela, y que aparecen sedentes sobre la misma escalera. La escalera es el asiento de estos personajes, y sus yelmos son grandes saurios o cabezas de serpiente que cubren sus cabezas, y que, si los iconografistas especializados están en lo correcto, se trata de yelmos de guerra, de la serpiente de fuego, de la serpiente de guerra, y que están vestidos como guerreros, todos ellos. Lo que iconográficamente parece ser muy acertado es que estos se presentan sobre la misma línea del gobernante en turno como ancestros divinificados en los niveles celestes de la Huitz, la montaña sagrada simbólica en el edificio. El remate final del edificio es el templo en la cima. El templo lleva un friso iconográfico en mosaico de piedra y también jambas escultóricas que presentan una serie de textos glíficos. Lo más interesante es que la jamba de la izquierda presenta un texto que no está escrito en maya, mientras que la jamba de la derecha, la jamba sur, presenta un texto escrito en maya, y que, según David Stuart, es exactamente lo mismo, nada más que en otra lengua, en otra grafía. ¿En qué lengua? En detalle, ¿En qué lengua? en detalle sería esto, solamente un ejemplo. Estos son cartuchos glíficos mayas en sus variantes de cuerpo completo. Este es el dios Cahuil. Se reconoce porque tiene en su frente un espejo y un hacha de la cual sale humo. Esta es la imagen del dios Cahuil. La misma máscara de Tlaloc. Este es Tlaloc, pero lleva igual un hacha, un espejo y un hacha humeante. La pierna se transforma en una cabeza de serpiente, que es un elemento característico y distintivo del dios Cahuil. Lo vimos en los cetros maniquíes de Palenque, ¿no?, de los Golomtiku, de la tumba de Kenish Hanapakal, ¿no?, y de la pintura mural de la tumba del edificio 19. Es exactamente lo mismo, la misma iconografía, pero aquí el rostro es justamente de Tlaloc, al igual que aparece acá arriba. Según David Stuart, el texto de la izquierda está escrito en algo que trata de representar un texto asociado con el centro de México, pero que fonéticamente no es posible leer, pero que trata de ser espejo del texto escrito sí en maya, ¿no?, que es el que veríamos a la derecha. Él propone,
Y es lo que hace mucho ruido, ¿no? Y solamente lo he escuchado decirlo una sola vez en un congreso, y de ahí ya no lo ha dicho, porque se le fueron a la yugular muchísimos. Que esto se lee en náhuatl. Y bueno, por supuesto, para el año 740 después de Cristo, que esto sea una lectura que se haga en náhuatl, bueno, hace un ruido tremendo, ¿no? En ese aspecto, cuando lo náhuatl aparentemente como lengua aparecerá ligeramente más tardía, ¿no? Ya por ahí de 850-900 después de Cristo, ya con la penetración ya totalmente documentada e histórica de los primeros chichimecas que desde el norte penetran a la cuenca de México, ¿no? Y que son de habla náhuatl y que empiezan a ocupar la parte del centro de México, de la cuenca de México, que de pronto fechas antes aparezca un texto náhuatl en Copán hasta el extremo infinito de la frontera mesoamericana, pues bueno, hace demasiado ruido, por supuesto. Entonces tómenlo con esas precauciones. Lo único que sí es verificable es que este es un texto que trata de emular a este, y que su toponimia, más bien su imagen iconográfica emula más a imágenes del centro de México que propiamente mayas, ¿no? Como tal. Y vamos ahora sí al complejo arquitectónico más grande de Copán, que es la Acrópolis. Un complejo de 300 por 300 metros de lado que está organizado a través de dos patios. El patio oeste, que es el de menores dimensiones y que generó la distribución y organización espacial de edificios aparentemente de características residenciales y posiblemente con atributos también de gobierno. Mientras que el patio oeste, de mayores dimensiones, pudo tener atributos de carácter ritual, cívico-ceremonial, pero solo exclusivo para la élite gobernante, por supuesto, por la presencia de la estructura mayor, que sería esta. Y este otro edificio, conocido hoy como el edificio 11 dentro de la Acrópolis, hace mucho ruido porque tiene muchas subestructuras, y al menos una de las últimas se plantea fue una residencia de la élite gobernante, pero espacialmente y arquitectónicamente hablando hace mucho ruido que esto sea una residencia palaciega que esté en contacto directo con el exterior. Bueno, faltaría más investigación. Esta es una reconstitución del National Geographic para darnos una idea solamente muy superficial de la gran complejidad en cuanto a sobreposiciones arquitectónicas se refiere. Hablamos de más de 400 años de sobreposición arquitectónica, donde las etapas más tempranas se encuentran al nivel de la plaza central, de la gran plaza de Copán, y que hacia las últimas etapas constructivas hablamos de patios que se encuentran a más de 10 metros por encima del nivel de las plazas inferiores. Debajo de casi todos los edificios de Copán, lo que vamos a encontrar son subestructuras. Y también una gran cantidad de, aparentemente, modificaciones del espacio arquitectónico. Hoy en día, la Acrópolis de Copán es uno de los edificios mejor excavados de toda la arquitectura maya. Esto que se ve aquí, bueno, en primera instancia, esto que se ve aquí es un corte y un colapso de la sección oriental de la Acrópolis por causa del río. El río Copán a principios del siglo XX tuvo un cambio en su cauce, se pegó a la estructura y causó el derrumbe de toda esta sección. Esta sección fue consolidada, ¿no? Y ya es un gran paramento vertical de pura piedra que forma el núcleo de los edificios y de los rellenos. Pero afortunadamente nos deja ver pisos de estuco, justamente que nos hablan de niveles culturales, de cómo se fue haciendo la sobreposición arquitectónica. Y con base en eso, los arqueólogos supieron en dónde hacer calas y túneles arqueológicos. Hoy en día, en este conjunto arquitectónico, hay más de 2 kilómetros de túneles arqueológicos que han podido prácticamente desentrañar todas las subestructuras sin su destrucción. A diferencia de aquella Acrópolis de Huachatún que vimos que la destruyeron por completo para encontrar las etapas constructivas más tempranas, esto no ocurrió en Copán, ¿no? Se topaba con una estructura, se le daba la vuelta, se hacía la excavación, ¿no? Y después, sabiendo que debajo había una subestructura, se ingresaba por este lado a la altura deseada y se ingresaba por otro túnel.
para llegar a la subestructura sin tener que destruir la superestructura, ¿no? Y esto es una de las excavaciones más importantes y más enriquecedoras del área maya. Como no vamos a poder ver todo, por supuesto, nos vamos a concentrar en un par de edificios, y el primero de ellos es la estructura 16. Sin lugar a dudas, el edificio más importante de todo el complejo, y el basamento piramidal que nos hace la referencia de Axis Mundi, del centro físico y geométrico de todo el complejo arquitectónico de la misma Acrópolis. Hoy en día sí vemos al edificio, un basamento piramidal consolidado nada más, no reconstruido, está consolidado en sus cuerpos arquitectónicos, su escalinata en la parte central, que la ausencia de escalones en la parte media nos indica que también llevaba elementos escultóricos en esta sección, y que hoy en día están reconstruidos en el Museo de Sitio, afortunadamente, ¿no? Que están reconstruidos, los podemos ver, y que no se llegó a un falso histórico porque no se sabía exactamente en dónde iba cada una de las piezas escultóricas, ¿no? En ese sentido. Algo que no se puede ver hoy en día, pero que el arquitecto Hasso Hoffmann hizo un levantamiento muy detallado de esta estructura, es que el templo en la cima, como algo muy particular, era un templo de 2 pisos, de 2 niveles, algo atípico en la arquitectura maya. Uno ingresa por este vano hacia una cámara que casi toda ella está ocupada por una escalera y que te permite llegar al segundo nivel. Es decir, que prácticamente el vano de acceso solamente te conduce a la escalera que te lleva a un nivel todavía más alto, más elevado, en la parte alta de la estructura. Y hoy en día, por aquí hay puertas y techumbres que permiten ingresar justamente a los túneles arqueológicos que te permiten llegar hacia el interior. Esta estructura ya está fechada después del año 760 después de Cristo, y fue edificada por el 16º gobernante de Copán, el gobernante llamado Yashpasaj. El gobernante Yashpasaj manda colocar frente al gran edificio un altar prismático cuadrangular que será de los más importantes para conocer la historia de Copán. Así lo vemos de frente. Esta es una de las puertas de los túneles arqueológicos, y este es el altar. Hoy en día este se conoce como el altar Q. Las estelas y los altares de Copán tienen una nomenclatura alfabética hasta que se acabó el alfabeto y siguieron con la numérica, ¿no? En este caso este es el altar Q frente a la estructura 16. Un altar que tiene, si no mal recuerdo, las dimensiones, 80 centímetros de altura por 1,20 de lado, más o menos. Y 5 de sus 6 caras están esculpidas. Los 4 laterales y su superficie están esculpidas, la parte inferior solamente está plana y está apoyada sobre 4 soportes, que son también 4 tambores, sección cilíndrica, ¿no? en su soporte. Las 4 caras laterales serían estas, y durante mucho tiempo la interpretación fue que era esto una convención de astrónomos, ¿no? Era típico, ¿no? Es decir, todo era una convención de sacerdotes o de astrónomos. Hoy en día sabemos que cada uno de estos personajes está sentado sobre un cartucho glífico, y el cartucho glífico es nada más y nada menos que su nombre, por lo que podemos identificar quién es cada uno de estos individuos. La cara principal del altar es esta, la que ve hacia el poniente, y justo inicia la secuencia de estos personajes con referente a la línea dinástica de Copán. El fundador de la línea dinástica es Kinish Yashkukmo, y el que le sigue a su espalda es su hijo, Ajpopol. La siguiente cara es esta, y sigue el tercero, cuarto, quinto y sexto gobernante, siguiendo con la secuencia de, ¿me quedé en qué? En sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, segundo, tercero, cuarto, decimoquinto y decimosexto gobernante, que está viendo ahora de frente al primer gobernante. Todos ellos indicados por
el cartucho glífico en el cual están sedentes, y todos ellos llevan indumentaria de gobierno, una barra horizontal como pectoral y un tocado que se le ha asignado el nombre de tocado de tipo turbante, que es un tipo de tocado muy característico de los gobernantes de Copán, que solamente, me parece que en Cusijá, en la zona del sur de Belice, son los otros gobernantes que llevan este tipo de tocado, y los de Quiriguá. Fuera de estos tres sitios, todos los otros gobernantes mayas llevan los tocados como los de las estelas, ¿no? Totalmente altos y llenos de plumas. Los arqueólogos encontraron algo sumamente importante al momento de buscar, claro, la ofrenda colocada debajo del altar como parte de la dedicación del mismo, como ocurrió con la estela H. Y lo que encontraron, y esta es una reconstitución muy interesante de National Geographic, ¿no? Así que tomen la mitad como verdad y la otra mitad como no verdad. ¿Qué sería esto? Debajo, este es el altar y este es su lugar final, es decir, abajo del altar, aquí. Se hizo una cavidad y ahí se hizo el depósito de 16 osamentas de jaguar, que sin lugar a dudas, por supuesto, el jaguar nos representa el poder, es el poder de las dinastías gobernantes, y que sin lugar a dudas cada uno de los jaguares representa a cada uno de los gobernantes que están siendo representados en el altar Q. Lo que no sabemos es esto, por supuesto, ¿no? Que el sacrificio de los jaguares haya sido encima del propio altar. Lo que sí nos tenemos que preguntar es cómo lo hicieron para agarrar a 16 jaguares, ¿no? Eso es algo bien interesante. Ahora, los que vieron Apocalipto se darán cuenta que todas estas máscaras son las que usa Mel Gibson en su muy mala interpretación de la cultura maya, ¿no? Y que se basó en cosas como esta. En el National Geographic. Sí, totalmente súper reales. Pero vayamos a esta parte, la parte media y central, mientras que Yash Pasaj, Yash Yopat, que es el nombre completo del 16º gobernante, está sentado sobre el glifo de su nombre. El primer gobernante, está sentado no en el glifo de su nombre, sino en un glifo que tiene el título Ahau y el glifo de piedra que se lee como Tun. El señor de la primera piedra se leería. Y justamente esto es lo que hace referencia a que él es el primer gobernante de la dinastía, aparentemente de la nueva dinastía de Copán. ¿Por qué de la nueva dinastía de Copán? La superficie del altar, que es esta, nos ofrece un texto glífico, bueno, más que intrigoso. Porque dice que Yash Pasaj, que Kinish Yash Kugmo, el primer gobernante, Kinish Yash Kugmo, no es local, no es de Copán, sino que procede del rumbo del poniente. Y que llegó a Copán en el año 426 después de Cristo. Recordemos que el término llegada en la epigrafía maya significa conquista y guerra. Así es que todo parece indicar que este personaje es extranjero, que no es de Copán, que llega haciendo la guerra, conquista y él se entroniza como primer gobernante, y de ahí la línea dinástica aparentemente continúa enseguida hasta el 16º gobernante, el que está mandando hacer este registro de gobernantes y de la historia justamente del fundador de la dinastía gobernante. Para completar un poco la información y para hacer más ruido, por supuesto, claro está, el dibujo es un poco más claro. El glifo de piedra, el glifo de Ahau, ¿no? El señor de la primera piedra sería, digamos, la lectura. El personaje sedente lleva un braguero anudado hacia la parte frontal con una banda sobre su pelvis, lleva una capa de plumas que cubre sus hombros, lleva la barra como pectoral, una barra de jade en horizontal como pectoral colgada del cuello, y lo que empieza a hacer mucho ruido, por supuesto, las anteojeras, ¿no? Típicas del centro de México y asociadas a la deidad de la lluvia, y que aparecen como parte ornamental del gobernante. Lleva el tocado de plumas, la mano izquierda está sujetando un cetro, mientras que la mano izquierda está oculta por debajo de lo que aparentemente es un escudo,
que lleva la imagen de una serpiente. Esta es la cuenca ocular, el maxilar, y estos son los colmillos, sin que aparezca el maxilar inferior o la mandíbula, ¿no? Es una media serpiente en este aspecto, pero algo interesante es que le cubre toda la mano. Diríamos, bueno, está sujetando el escudo, por supuesto. Y algo interesante es que ¿cómo sabemos que este es Kinish Yashkugmo si no está sentado en su glifo de nombre? Porque el tocado, en las representaciones tempranas de los gobernantes mayas, en el tocado llevan el nombre. Esta es la flor de 4 pétalos que se lee como Kinish. Este es el símbolo que se lee como Yash. Esta es un ave que lleva largas plumas como las de el quetzal, que se dice en maya Kuk, pero el rostro es de una guacamaya que se lee como Mo, por lo cual en el tocado lleva el nombre Kinish Yash Kuk Mo. Kinish Yash Kuk Mo es lo mismo. Este es el rostro del dios del sol, Kin o Kinish, que se traduciría como gran sol. Yash, que sería este símbolo en la parte superior, que se lee como verde, como primero, o verde azul. Luego, la cresta, en este caso de la cabeza del ave, es la cresta característica del ave del quetzal, que se leería como Kuk, aquí sustituyendo o identificando el Kuk en lugar de las plumas de la cola, que serían las plumas más largas de cualquier ave de Mesoamérica, por otro elemento que identifica al ave, que es una pequeña cresta de plumas paradas en la cabeza, y que aparece aquí, que será la lectura del Kuk, y el ojo, junto con el pico, es el de la guacamaya, que se lee como Mo. También apúntenla para, si no les gusta Guachaclacún Huascahuil, bueno, le sugieren al sobrino el de Kinish Yashkuk Mo. Gran sol. La traducción, gran sol, verde quetzal guacamayo. Siguiendo esta historia, el interior del edificio nos presenta también una serie de subestructuras tan antiguas y complejas como la del edificio 26, la de la escalera jeroglífica. Y esto es algo muy importante, porque los arqueólogos encontraron que casi al nivel de la plaza central se encuentra el primer edificio construido justamente por este gobernante, Kinish Yashkuk Mo, y que lo asocian con su parte final de gobierno hacia el año 437 después de Cristo. La primera subestructura se conoce con el nombre de Hunan. Esta es una reconstitución del National Geographic. Esta es la primera estructura, la del número 6. Sabemos, era un edificio de planta radial, significa que las 4 fachadas tendrán una escalera en su parte central, como esta que se ve acá. La escalera estaría delimitada con alfardas laterales, como esta que vemos acá. Pero lo que hace todo el ruido del mundo es este detalle. Un talud y un tablero. Como el edificio de origen de la dinastía gobernante de Copán, aparece un edificio de talud tablero. Bueno, esto es de dar escalofríos. Algo muy importante es que este es el nivel del piso de este edificio, y debajo de su nivel del piso, con el número 5, la cámara funeraria. El arqueólogo Robert Sharer, fallecido hace un par de años, él es el que hizo el proyecto de la Acrópolis de Copán, es el que hizo los 2 kilómetros de túneles, es el que es uno de los mayistas más importantes todavía que teníamos recientemente, ¿no? Y en el momento del hallazgo y de la excavación de la cámara funeraria, la cámara no estaba totalmente abovedada, sí cubierta con lajas, ¿no? Es como una cista cubierta con lajas horizontales, y el espacio interior estaba ocupado casi en su totalidad por esta gran losa que hace las veces como de banqueta, ¿no? O de cama, al interior donde fue depositado el gobernante en una posición boca arriba, ¿no? totalmente
totalmente erguido, ¿no? Estirado. ¿Qué es lo que está limpiando el arqueólogo? ¿Lo alcanzan a ver? No, no es un hueso, no es una flauta, es de color verde. Es el pectoral de barra horizontal del gobernante, con el cual fue enterrado Kinish Yashkukmo. Algo que no encontró fueron las orejeras, ¿no? Perdón, las anteojeras. No hay. Pero los análisis de estroncio que se hicieron en los huesos indicaron que no era de Copán, que era extranjero. Pero tampoco está asociado con Teotihuacán. Pareciera que proviene de la zona de El Petén. Algo interesante. Pero junto con él, bueno, esto es un detalle. ¿Qué es esto? No son dedos. Dientes. Son los dientes, claro, con incrustaciones. Vean nomás qué belleza. No para su época, claro, no lo hagan. Y esta es parte de la cual funeraria. Muchos son de manufactura local, pero reproducen las vasijas trípode de tapa esfinge de paredes cóncavas de la cerámica anaranjado delgado de Teotihuacán. Y aquí sí, las fechas, bueno, coinciden con el Sillaj Kak, con Sillaj Chancahuil de Tikal, el gobernante de Huachatún, el Búho Atla, que ya revisamos, ¿no? Y con esta aparente expansión teotihuacana en el área maya. O sea, aquí sí las fechas, ahí se encargan, son contemporáneos. Está apareciendo esto como parte del ajuar funerario del gobernante. Dejemos la estructura junal y una sobreposición que se hace entre el año 437 y 450 es la estructura llamada Yehnal. Aquí está el nombre. Esa estructura es esta. Igual, una estructura de planta radial, pero cuyas escaleras en cada una de sus fachadas ya no tienen alfardas. Y el basamento ya no tiene cuerpos en talud y tablero, sino presentan taludes corridos, donde la fachada principal, que ahora se define como la fachada del poniente, lleva mascarones modelados en estuco. Los mascarones se conservan intactos, in situ con su pigmento. Esta es la fotografía de la excavación y están enterrados. Lo que se tiene que hacer, para que lo intemperizamos si no tenemos la garantía de su conservación. Se encuentran ahí, se rehizo el registro, está el dibujo, las fotografías, están in situ allá abajo, ¿no? ¿Qué se presenta? Un mascarón del dios Kin, del dios del sol. Lo identificamos por el estrabismo de los ojos y el diente mutilado o aserrado en forma de T que sobresale de su boca, ¿no? De sus labios. Pero la iconografía es la misma que la de una estela o la de los incensarios cilíndricos de Palenque. Abajo un mascarón de una deidad del inframundo, el rostro y el tocado en nivel celeste. Es decir, sigue siendo una segmundi vertical en la iconografía arquitectónica del edificio, en esto que se presenta en este punto. ¿Qué sabemos de la estructura Yehnal? Aparentemente la construye su hijo, Ajpopol, y ocurre algo interesante. A esta edificación se le va a sobreponer esta otra. El edificio llamado Margarita, hacia más o menos el año 450 después de Cristo. Ya esta es por el tercer gobernante de Copán, si no es que el cuarto gobernante de Copán dentro de esta misma línea dinástica. Este edificio, el llamado Margarita, ya no es un edificio de planta radial, primer cambio drástico en la tipología arquitectónica. Tendrá solamente una escalera, una fachada principal que será la poniente, las esquinas serán remetidas y tendrá talud en delantal. Ya, digamos, las tipologías arquitectónicas tradicionales mayas, ¿no? Desde el preclásico. Y también, flanqueando la escalera, aparecerán grandes paneles modelados en estuco. El panel in situ, como se puede observar, con su pigmento original, modelado en estuco, y visto de frente la sección central, que es una sección iconográfica
alusiva a el fundador de la dinastía gobernante. Son dos aves entrelazadas por el cuello, una verde con cresta, una sin cresta, y de los picos de las dos aves sale el rostro del dios del sol, que leemos como Kinish. La cresta encima de las cabezas de las aves es el símbolo de Yash, y esta ave la leemos como Kuk y esta la leemos como Mo. Es decir, volvemos a encontrar la referencia a Kinish Yash Kuk Mo en una alegoría iconográfica, ¿no?, arquitectónica, que complementa el discurso arquitectónico de la edificación. ¿Esto con qué más se complementa? Bueno, observen algo interesante. Este es el nivel del piso, que sería este mismo, el del número 3. Y sobre este nivel de piso hay una escalera que corta el nivel del piso de la estructura yegenal de la etapa anterior, y al interior se colocó un segundo entierro. No es una cámara abovedada, es lo mismo una cista, una cámara con losas, con lajas colocadas como losas horizontales para formar la techumbre, y el espacio interior está completamente ocupado por otra cama de piedra, por otra gran losa monolítica de piedra, donde fue colocado un individuo, que ahora en este caso fue un individuo femenino. Sin que tengamos todas las evidencias, se presume que se trata de la esposa del gobernante, del fundador de la dinastía, y que fue enterrado justamente, digamos, asociada con su esposo en este principio romántico, ¿no?, que podríamos encontrar. A esta ya no le dieron el nombre de la Reina Roja, porque ya el nombre se lo habían dado a la de Palenque, pero se le conoce como la Señora Roja, ¿no? Y justamente se trata de los restos óseos de un individuo femenino que, como podemos observar, fue totalmente recubierto en más de una ocasión por cinabrio, que se empleó el mismo cinabrio para su recubrimiento. Aquí vemos parte de las orejeras, parte de las cuentas seculares que formaron un pectoral de cuentas de jade, y la típica cuenta secular de jade al interior de la boca, ¿no?, para captar el alma o el aliento del individuo. El ajuar funerario es también muy rico. Hubo mucha cerámica, y mucha cerámica también de tipo teotihuacano, en donde esta vasija, conocida como resplandeciente, así le dieron el nombre los arqueólogos, es una vasija extraordinaria. Vasija trípode de tapa esfinge, de paredes convexas, igual, pero cuya iconografía pintada sobre un enlucido de estuco muy, muy fino, nos presenta un templo teotihuacano visto de frente, un tablero, escalera con alfardas, el templo y una imagen de un individuo que al interior del templo observa el exterior con sus anteojeras de Tlaloc, y que se complementa la información con los brazos que salen del mismo templo, que sujetan aparentemente un elemento que se enlaza, que podría ser el mismo Pop, ¿no?, y un ave que sabemos podría ser el Quetzal, y que podría ser también una referencia iconográfica hacia Kinish Yash Kuk Mo. Pero esto es ya mera hipótesis. Pero bueno, la iconografía teotihuacana hace muchísimo ruido aquí. Y esta misma imagen no solamente aparece en las paredes de la vasija, también aparece en la misma tapa. Es decir, toda la vasija hace referencia al mismo discurso iconográfico, que sería este de aquí. El edificio Margarita también recibió una sobreposición arquitectónica. Al edificio Margarita se le renueva casi 100 años después, hacia el año 573 después de Cristo, y se le construye una nueva versión conocida con el nombre de Rosalila. La versión, a diferencia de esto, que era una sobreposición encima de otro, como si fuera una muñeca rusa, aquí la sobreposición va a ser diferente. Este se entierra sistemáticamente, se genera un relleno, un nuevo nivel de piso, y encima la nueva edificación, enterrando completamente las tres etapas anteriores. La nueva edificación será esta. Sobre un nuevo nivel de plaza se construye el llamado edificio Rosalila. Un edificio que los arqueólogos encontraron
intacto. Y esto es algo muy importante que hay que destacar. Desde la primera fase constructiva hasta esta, siempre existió todo el cuidado por parte de los constructores de no destruir la etapa anterior. Tendría una gran carga tan importante desde el punto de vista jerárquico, simbólico y la referencia de ser el mausoleo del fundador de la dinastía gobernante, que hicieron con todo el cuidado del mundo la sobreposición arquitectónica sin destruir los acabados, los estucos de las etapas anteriores. ¿No hubo un corte en ninguna etapa? En ninguno. Bueno, aquí se presume debieron existir templos a lo mejor de materiales perecederos, eso sí, pero en esta, el edificio abovedado y su crestería se enterró intacto, con toda su ornamentación. Al enterrarlo, ¿con qué lo hacían? ¿Así tierra normal o ocupaban algún tipo de tierra diferente que te tapia? Construían al frente un muro, y entre el muro y el edificio, zascar. Bueno, tierra, en este caso no hay zascar, arena, ¿no? Con eso. Hoy en día, si van a Copán, les venden dos entradas. La entrada a la zona arqueológica y la entrada a los túneles de la Acrópolis. Y hoy en día pueden ingresar para ver esta subestructura a través de uno de los túneles de las calas arqueológicas que hay. El gran problema es que lo único que se ve es esta esquina. Y entre el edificio y el túnel hay un cristal que por la gran cantidad de humedad siempre está todo empañado y no van a ver absolutamente nada. Entonces mejor no paguen ese boleto, ¿no? Lo que sí pueden hacer es entrar al museo de sitio donde está una maqueta escala 1 a 1 del edificio. Y esta es la maqueta, con toda la información iconográfica. Tenemos muros con mascarones modelados en estuco, flanqueando el vano de acceso, la puerta principal, un friso con una iconografía extraordinaria, donde aparece la serpiente bicéfala con cabezas de fauces abiertas en los extremos y deidades que están emergiendo de las fauces de esta serpiente. Al centro, aparentemente, el rostro del dios del sol, enmarcándonos el vano central y el centro de cada una de las fachadas, en las 4 fachadas. Esto es muro y esto es friso. Significa que al interior esto es bóveda. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Esta es la azotea. Y esto es la crestería. Una crestería apoyada en la parte media y escalonada, donde la iconografía vuelve a repetirse. Esta es la fauce abierta de la serpiente, cuenca ocular, maxilar superior, maxilar inferior y rostro de la deidad que está emergiendo de las fauces abiertas de la serpiente. Este es el cuerpo de la serpiente, que viene por aquí, viene por acá y te remata con la otra cabeza de serpiente de fauces abiertas. En primer plano, aquí abajo, la imagen monumental de Huitz, de la montaña sagrada, rematada por la imagen menor de Cahuac, el monstruo de la tierra, haciendo una referencia, claro, de montaña sagrada, Axismundi y de características rituales y ceremoniales de toda la edificación. Por último, esto que ven aquí, como si fuera una crestería calada, tipo Usumacinta, en realidad no es una crestería calada, es una crestería maciza. Y estos son salidas tipo chimenea del humo de copal que se quemó al interior del templo y cuyo humo ennegreció el estuco de las bóvedas. Así lo encontraron los arqueólogos, y el humo salía como grandes volutas de humo negro por las aperturas de la crestería. Así se la gastaban. Quemaban grandes cantidades. Enormes, enormes, para generar esas volutas, Sí. y para ennegrecer todo el estuco del interior de las bóvedas. A este edificio se le sobrepuso la última versión que construye Yashpasaj Chan Yoat, que es el 16º gobernante, el que manda a hacer el altar Q, el que manda a hacer la última versión de la edificación. Aquí está su nombre, ¿no? Yashpasaj
Él es el que Joao. enterró el templo anterior que acabamos El de ver. anterior, el Rosalía, exactamente. Lo entierra con esta versión, que es el edificio que vemos hoy en día, este de aquí. Aunque no es un edificio tan exquisito en cuanto a modelados en estuco, se presume fue muy exquisito en cuanto a mosaico arquitectónico. Y al menos en la escalera se pudo encontrar algunos elementos que formaban parte de su ornamentación en el centro de la escalera. Por ejemplo, se encontró esto. Que híjole, qué ruido hace, por supuesto, un altar de cráneos que en náhuatl se llamaría Zompantli. Pero que bueno, no lo es aparentemente, porque no hay evidencia de que se empalaran cráneos humanos ahí. Pero algo muy interesante de este croquis es, observen el despiece, es decir, la manufactura de la escalera. Primero, estos bloques que presentan lo que llamamos en el argot arquitectónico una nariz del escalón. Es decir, la superficie de la huella sobresale con respecto al peralte, formando la nariz del escalón, con bloques regulares perfectamente bien cortados. Esta es una primera sección de la escalera, que después continúa con losas que también generan una nariz del escalón, es decir, igual están las losas ligeramente voladas, para después ser escalones monolíticos de bloques que forman huella y peralte en una sola pieza. Y terminar con esto. Imagínense este bloque. Mejor lo ponemos vertical y que sea una estela, ¿no? Y que formó un escalón completo de toda la sección de la propia escalera. Esto yo no me lo explico. Arquitectónicamente yo no me lo explico, porque al final todo estaba estucado y pigmentado, entonces se vería todo igual, nadie se daría cuenta de las diferencias en cuanto a materiales, sí en cuanto a forma, por justamente las escalones con nariz y los escalones sin nariz. Pero al final todo estaba estucado y pigmentado, pero debió representar el ascenso hacia el edificio, una serie de transiciones importantes que están marcadas por la manufactura de la escalera. ¿De acuerdo? No es una escalera eléctrica que todos los caminos son iguales, que nos conducen de línea en diagonal recta hasta la cúspide, sino que aparentemente cada porción de la escalera, marcada también por los elementos escultóricos, pudieron haber simbolizado algo en particular. Y lo que vemos acá arriba, que ya mencionaba, el templo de dos niveles. El primer nivel, muro, friso con molduras. Segundo nivel, muro, friso con sus dos molduras. Un templo también totalmente atípico. Y esta es la reconstrucción que existe en el Museo de Sitio de estos, digamos, altares de mampostería. Aquí exageraron con los cráneos. Finalmente sabemos que los cráneos enmarcaban ¿qué? Un mascarón de Tlaloc. ¿Qué ruido hace eso? Y en un nivel superior existiría este nicho, que presenta justamente la imagen de Yash Pasaj realizando una danza ritual dentro de un nicho, aquí en la parte superior. Aunque iconográficamente no sabemos exactamente qué quieren hacer los copanecos del clásico tardío, es recurrentemente la referencia de Tlaloc, justamente tanto en la escalera jeroglífica de su padre como en el edificio 16 de su hijo, ¿no? Yash Pasaj, con las referencias de Tlaloc, y que podrían tratar de emular una época de esplendor de la ciudad de Copán, basándose en el origen supuesto asociado con el centro de México de Quinish-Yaxcumo, después de que el 13º gobernante de Copán, Huaxaclacún Ubacabún, fue derrotado por una ciudad inferior como Quiriguá. El recurrir a una etapa de esplendor histórica con antecedentes del centro de México es un argot literario, político, para decir todo está bien y vamos a ser tan fuertes como lo fuimos en el pasado. Es propaganda política, por supuesto. Ya para terminar, perdón. Aquí
encontramos hacia la esquina opuesta de la estructura 16 el llamado edificio 18, este que aparece aquí. Una estructura muy pequeña, de 2 crujías paralelas, sobre una plataforma escalonada. Ingresamos, esta será la primera crujía con una gran banqueta, y estas son las jambas del acceso hacia la segunda crujía, que está totalmente colapsada. En detalle, las jambas llevan la imagen esculpida en los sillares del mismo Yash-Pasak, del 16º gobernante, por lo cual se presume que posiblemente este edificio pudo ser la residencia de este gobernante. Pero esto es mera hipótesis, en realidad no lo sabemos. La iconografía podría simbolizar algún uso de este edificio por el gobernante sin que sea exactamente su residencia. Existe algo particular también, la banqueta lleva estas imágenes. Cuando ustedes vean una especie como de vid, racimo de uvas, ya sea de solamente 3 cuentas o esto, este es el símbolo iconográfico de Kawak, el monstruo de la tierra. Por lo cual, esta banqueta simboliza un nivel de tierra, un nivel celeste. Perdón, un nivel de tierra, un nivel terrestre, ¿de acuerdo? Donde cada una de estas partes lleva la imagen justamente de Kawak, excepto la central, lleva la imagen del dios del sol. Este es el dios Kim, los ojos con estrabismo y el diente cerrado que ya veíamos en el mascarón. Las otras imágenes son de Kawak y también de Witz, de la montaña sagrada. O sea, la misma iconografía que veíamos en los edificios de la subestructura del 16 que acabamos de revisar. Lo posiblemente más interesante es que esta es la cámara posterior, esta es la jamba que acabamos de ver, acá está la crujía frontal, esta es la banqueta con Kim, Kawak y Witz. Se ingresaría y después de subir la banqueta, uno baja hacia el cuarto posterior, algo atípico en la arquitectura maya. Regularmente, cuando tenemos 2 crujías paralelas, la crujía posterior tiende a estar elevada, tiene un nivel más alto con respecto a la frontal. Y aquí es al revés, la habitación posterior nos lleva a un descenso. Esta parte está colapsada, pero en el extremo oriente, observen esto de aquí, se encontró una escalera que tenía una continuidad hacia este punto. Esta es la crujía, ahora vista desde esta esquina, desde la esquina suroeste. Esta es la escalera, esta rampa de escalera sería esta. Llegamos al descanso, sería este de aquí, y la segunda rampa de escalera es la que va por debajo de estas losas, por aquí. ¿Nos conduce hacia dónde? Hacia una cámara funeraria. Bueno, una cámara que se presume fue funeraria. Lamentablemente los arqueólogos llegaron muy tarde, la encontraron vacía. No sabemos si en realidad fue una cámara funeraria. Hipotéticamente se presume fue la cámara funeraria de Yash-Pasak, del propio gobernante. Y lo interesante es que hay una tercera rampa de escalera que nos conduce hacia la parte más profunda del propio inmueble, donde se presumiría aquí fue depositado Yash-Pasak. Algo particular es que tendríamos una primera cámara de mayores dimensiones que estaría en este nivel y que sería posiblemente la cámara de ofrendas. Si esto fuera así, imagínense la cantidad de ofrendas que fueron colocadas en el entierro, ¿no? Y que lamentablemente están perdidas. Y algo también muy importante sería la presencia de estos nichos con una forma de T invertida. La T invertida es el Tau, que en maya es una referencia a muerte. También es un elemento asociado con el hueso y que estaría haciendo en este caso una relación o referencia a un nivel de inframundo, como los subterráneos del palacio de Palenque, que también tienen ventanas en forma de T invertida y que hacen una referencia hacia el nivel de inframundo. Pero ¿qué creen que es lo más interesante desde el punto de vista arquitectónico? Ya se habían olvidado, ¿verdad?, de las bóvedas, ¿no? La bóveda. Resulta que si tenemos una bóveda en saledizo que en realidad está formada por 4 entrados, no con 2, ya no es una bóveda.
es una cúpula. Esto es una cúpula, como la que en principio está cubriendo la torre del palacio en Palenque, que esa fue reconstruida y es de la etapa Rus tardío que platicábamos. Esta es una de las pocas bóvedas en Sabidizo que se encuentran de pie in situ en Copán, que no se ha colapsado por la actividad sísmica de la ciudad y que, como pueden observar, los 4 entrados están inclinados, por lo que hablaríamos justamente no de una bóveda es una crujía rectangular donde tenemos 2 ejes de apoyo y corremos la bóveda para cubrirla, sino que ahora tenemos 4 elementos de apoyo y se va construyendo en los 4 paramentos justamente el entrado sobre la inclinación de la bóveda, formando lo que llamaríamos en realidad una cúpula. Cuidado, porque regularmente en el argot constructivo y arquitectónico una cúpula es de sección circular, ¿no? Pero hablaríamos de una cúpula por este principio, ¿no? de sistema de cubierta, ¿no? En eso. ¿Tienes observación? No. No. Ok. Y para terminar, ahora sí, lo prometo, patio oeste, un patio muy reducido, aparentemente de actividades rituales y ceremoniales exprofeso para la élite gobernante. El mismo patio, viéndolo desde el oriente hacia el poniente, esta plataforma, conocida como el edificio 25, es una plataforma que nunca estuvo coronada como un edificio. Fue una plataforma libre que hoy en día se presume pudo haber servido para actividades de danzas rituales. Algo interesante es también su iconografía. Esta es una fotografía previa a sus procesos de reconstrucción y de restauración en los años 40, y podemos observar la escalera. Después se reduce la escalera y los elementos iconográficos que flanquean la propia escalera. Hoy en día la vemos así: un primer cuerpo de la plataforma, un segundo cuerpo de la plataforma y una escalera más amplia, exenta, y luego una escalera remetida hacia el último cuerpo del edificio. Y esta pequeña plataforma se presume era la que se usó para las danzas rituales. Algo interesante, lo que flanquea la escalera en su primer tramo son imágenes rampantes de un felino que tenía incrustaciones de obsidiana. Lamentablemente ya no se conservan, pero que simulaban claramente las manchas negras de la piel del jaguar, por lo que podríamos identificar era justamente 2 jaguares rampantes que flanqueaban la propia escalera. Algo interesante es que en la parte central... ¿Sí llegaron a encontrarlas? Sí. ¿Y ahora dónde están? Saqueadas. Alguien se las llevó, alguien dijo, me gusta este disco de obsidiana, y los desprendieron. Esta sección central presenta un mascarón en mosaico de piedra, un mascarón escultórico que nos presenta nada más y nada menos que la imagen del dios solar jaguar del inframundo. Lo identificamos por sus ojos, ¿no?, ovalados, el diente cerrado que está muy deteriorado, pero una particularidad es que por encima de las orejeras, estas son orejas de jaguar, que lo identifican como el dios solar jaguar del inframundo, y además los ojos están enmarcados por un elemento que se trenza en el entrecejo, a la altura de la frente. Este rostro, trasládelo al escudo del panel en el tablero central del Templo del Sol en Palenque, y es exactamente la misma imagen, el dios solar jaguar del inframundo. Los jaguares rampantes y la imagen de la deidad, más la plataforma en la parte poniente del patio, podrían hacer una relación totalmente simbólica de que ese es el rumbo del poniente, donde se oculta el sol, donde se transforma en jaguar para pasar por la región del inframundo. Sobre el patio aparecen 3 marcadores, sin que esto sea un juego de pelota, pero que simbólicamente pueden justamente relacionarnos con un juego de pelota y esta orientación marcada intencionalmente en un eje norte-sur, donde en el norte aparece el edificio 22, uno de los edificios más exquisitos, constructivamente hablando, y que se presume también fue la residencia de un gobernante, nada más y nada menos que de Huachaclacún Ubaj Cabu.
ese que perdió contra Quiriguá. El de las estelas, ese mismo aparentemente vivió ahí, esa fue su residencia. El edificio. Una crujía frontal, 2 cuartos laterales y una crujía posterior. Viéndolo desde acá, veríamos al edificio así. El edificio sobre una plataforma desplante y, si se dan cuenta, también hace mucho ruido. Talud, moldura, tablero, moldura. La plataforma desplante del edificio 22 tiene un principio de tablero talud, pero observen cómo el tablero está inclinado y no existen las molduras laterales que forman las esquinas o el cerramiento de los tableros, es decir, sería como una variante del tablero talud de tipo teotihuacano, y hablamos ya de después del año 710 después de Cristo, ¿no? Entonces ya Teotihuacán ya fue totalmente historia. La escalinata es muy interesante porque presenta en el último peralte un elemento iconográfico que podría simbolizar, imagínense, un labio de maxilar inferior. Si ese es el labio, la plataforma que da acceso hacia el edificio tiene dientes. Esta es la encía y el remate en los extremos, los dientes, y el remate en los extremos, los colmillos. Por lo que estamos viendo una especie de fauce abierta que te devora al momento de ingresar. El vano de acceso simula las fauces abiertas de posiblemente Cahuac, el monstruo de la tierra que te está devorando al momento de ingresar al edificio. Se complementa esta información con la imagen de la esquina. Aquí aparecerá algo que ya veremos hasta el segundo módulo, que son los mascarones de una deidad nariguda presentados en cascada. Ese nombre largo que le dio Paul Jendrup, ¿no? En realidad podríamos decir una columna de mascarones en mosaico de piedra. Y que presentan, claro, como él lo identifica, a una deidad. Esta es la cuenca ocular, este es un cubrecejas, este es el pómulo, esta es la boca entreabierta, no hay maxilar inferior, estos son los dientes, esta es una apéndice como de nariz o de boca con la fosa nasal que se encuentra aquí. Esta misma imagen del mascarón aparece aquí arriba, por supuesto, y se presume pudo haber cubierto toda la altura del edificio en la esquina, que es algo, híjole, que es muy característico de las arquitecturas de las regiones Río Bec, Chenes y Puc, y que estamos encontrando en una región tan distante como la del río Motagua, pero que, claro, sabemos debieron existir relaciones entre todas las regiones del área maya, de menos comerciales aparentemente. Bueno, resulta que mientras que en las zonas de Yucatán a estos mascarones los identificamos como mascarones de Chac, dios de la lluvia, para Copán llevan esto, Cahuac, elementos simbólicos de Cahuac, por lo cual todo pareciera indicarnos que la iconografía simbólica de todo el edificio en sus fachadas es la de Cahuac, el monstruo de la tierra que te está devorando al momento de ingresar al edificio. Las fauces y la imagen del mismo Cahuac hacia las esquinas. Resultado, otra vez Tatiana Poskorekov. Un mascarón teratomorfo integral, que ya después describiremos qué es eso, pero para que, sin entrar en detalles, simboliza el mascarón, es el rostro de Cahuac con fauces abiertas, cuyas fauces son la puerta de entrada hacia el edificio. Y eso es lo que está apareciendo ahí. Algo tan alejado de las zonas propiamente manufactureras de este tipo de mascarones, como la Río Bec, Chenes. Se presume que los mascarones son totalmente chenes, y que hubo una difusión de estos mascarones hacia la zona del Río Bec, la zona del Puc, un poco más al norte, e incluso el norte de Yucatán. Sitios como Chichén Itzá, Ecbalán y Curubá tienen mascarones de esta tipología. Y muy lejos de esto, en el río Motagua y Copán, aparece un edificio con este tipo de mascarón, con este tipo de mosaico de piedra para ornamentar la fachada del edificio. Ya veremos estos mascarones detalladamente cuando tengamos el módulo 2, ¿no? Y veremos su iconografía y todo esto. Una pregunta rapidita. Sí. Fueron comerciantes
de alguna manera, Sí, porque claro. ese trayecto que iban haciendo hacia otras ciudades mayas, ¿no podría haberles de alguna manera influenciado para hacer ese tipo de mascarones? Sí, claro, por supuesto, claro, por supuesto, esto Perdón. es algo que no dudamos en eso. Y este edificio es el edificio 2 de Puchot, y esto es un mascarón teratomorfo integral, y esto es solamente parcial, cuando aparece solo a nivel de los frisos, o cuando completa toda la fachada. Esto es muy claro en el dibujo, los ojos y todos los colmillos que flanquean justamente el vano de acceso. Esto mismo estamos viendo aquí, pero kilómetros de distancia. Pero entrar sí debe haber causado un impacto terrible. Y no solamente la fachada, vamos adentro. Desde donde está colocada la flecha, el interior. El muro medio que nos lleva de la crujía frontal a la crujía posterior, al cuarto central y principal del edificio, presenta este mosaico de piedra que es extraordinario e impresionante. Primero una banqueta con cráneos que nos hacen referencia, claro, a un nivel de inframundo. Y luego toda una serie de columnas escultóricas con un detalle en el arranque de la bóveda sobre el dintel del vano de acceso hacia la cámara central. Detalles. Vemos este detalle y vamos de abajo hacia arriba. Niveles cosmogónicos. Ya no lo tengo que decir, ¿verdad? Ya, todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero encima del cráneo, una imagen sedente apoyándose sobre su rodilla y el brazo izquierdo flexionado hacia arriba, sujetando el maxilar de un personaje. Este es el ojo, la nariz, y esta es la boca entreabierta. Este es el mentón, y desde ahí lo está agarrando. Estas imágenes, se trata de los pahuantunes. ¿Qué es un pahuantún? En la cosmovisión maya, además de la tortuga que se encuentra en el centro, o el lagarto que se encuentra en el centro, soportando el nivel terrestre, en los 4 rumbos cardinales aparecen los bacab o bacab-ob en plural. En español diríamos bacabes, ¿no? Los bacab o bacab-ob son 4 dioses que están en las esquinas o en los 4 puntos cardinales y que soportan sobre su espalda al nivel terrestre sobre el nivel del inframundo, el nivel acuático. En los mismos 4 puntos aparecerán los pahuantún o pahuantún o en el plural maya, o pahuantunes, ¿no?, en el plural en español. Los pahuantún es el mismo o una representación de esta misma deidad, pero que al nivel terrestre soporta sobre su espalda el nivel celeste en los 4 puntos cardinales, mientras que el centro es soportado por el árbol de la selva. También pueden ser sustituidos los pahuantún por árboles de la selva, también hacia los 4 puntos cardinales. Pareciera ser que estos individuos, por llevar un pectoral de un caracol cortado transversalmente, podrían ser o bacab o pahuantunes, sin una interpretación o una identificación concreta, porque están por encima del nivel acuático del inframundo, el cráneo, y están sujetando a un saurio bicéfalo que aparentemente es el dragón cosmogónico o la serpiente celeste. El detalle superior, aquí está la mano, este es el mentón, la boca entreabierta, el ojo está de perfil, claro, está viendo hacia allá, y viene el cuerpo. El cuerpo viene por acá arriba. Esto es una extremidad, es una especie de pie que termina además en pezuña, y se presume esta es una deidad que se conoce como la serpiente venado, porque es como una imagen mitológica entre serpiente con elementos de serpiente, más astas y extremos con pezuñas de venado. Pero ¿alcanzan a observar esto que está aquí? Estas líneas son las escamas ventrales de la serpiente, justamente.
significa que acá estaría el lomo, este es el vientre, la serpiente o este personaje mitológico da la vuelta y su cabeza, que estaría totalmente girada a 90 grados y pegada hacia su lomo, está sujetada por el pahuantún o el bacabo. Finalmente, esto es toda una alegoría iconográfica de una cosmovisión. Imagínense ingresar devorados por Cahuaca, el monstruo de la tierra, y está justamente en el centro del Axis Mundi, en esta referencia iconográfica del edificio. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Al inicio del siglo pasado, la bóveda estaba mejor conservada, no estaba colapsada, y observemos algo muy importante. Arranca escalonada y después es un paramento recto. Otra variante de la bóveda, el saberizo. Viene primero el arranque, otra vez es sólido, es estable, es macizo, como un escalonamiento, y después de la tercera hilada el paramento es totalmente vertical, es totalmente plano, recto, en un intrados plano hasta llegar a la tapa de bóveda. Un perfil de bóveda que solamente aparece en Copán, y que otra vez esto es una solución tecnológica a las problemáticas sísmicas de la región, y que después, bueno, esto ya no aguantó, ¿no? Lamentablemente. Pero esta es la crujía lateral, y aquí está bien claro. Ahora, imagínense, este mismo muro, hacia el otro lado, es esta esquina. Por lo cual, esta es la crujía frontal, esta de aquí. ¿Y qué está pasando aquí? Otra bóveda de crucería. Significa que en realidad había una bóveda aislada, independiente aquí, que en este sentido, oriente-poniente, y después existió una bóveda que venía norte-sur, da la vuelta, oriente-poniente, llega a la otra habitación y vuelve a dar la vuelta en sentido norte-sur. Esto mismo es lo que ocurre en la casa del Palacio, en Palenque, nada más que aquí a escala monumental, ¿no? O en un espacio mucho mayor, mucho más amplio. Bóvedas de crucería igual, que insisto, solo los mayas constructores de Copán, los de Palenque y después ya tardíamente los del PUC y Chichén Itzá. Con respecto al comentario, ¿por qué solamente en Casa de se ve el cruce? Bueno, la bóveda, así, y en las demás casas. Porque aparentemente ahí está primero la puerta, el vano para cruzar de una crujía a la otra, y ahí está el término de la casa con respecto a las estructuras del sur que son de otra etapa constructiva, ¿no? Entonces ahí es donde hacen esto, ¿no? La vuelta en U, digámoslo así. Mientras que en las otras casas el vano regularmente está al centro, y entonces tenemos la crucería también, pero con el vano central, ¿no? Entonces tenemos una H, digamos, en cuanto a la formación de las bóvedas, en lugar de una U, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues, venga. Había una donde se cruzan dos bóvedas en saberizo. Ajá. Entiendo que no crea una cúpula como lo creó pero más no me queda muy claro cómo se vería, porque digamos los cintrados de la bóveda pues están inclinados. Entonces cuando hay un cruce, una intersección de dos crujías, ¿qué forma? No puedo imaginar esa forma. O sea, consigo que esté un cruce de dos crujías y que esté conservada. Ajá, claro, no la traigo, pero si puedes ver imágenes del templo que corona el castillo de Chichén en la galería perimetral,
ahí están las bóvedas de pie y hacemos la crucería. No, ¿de qué? Bueno, si no hay más, mil gracias, mil gracias. Para todos, es más que agradecerles e invitarlos a el módulo 2, que será para el mes de agosto y septiembre. Los que de pura casualidad estén paseando en el verano por Tulum, pues ahí nos pueden encontrar porque estaremos haciendo trabajo de campo en Tulum durante los meses de mayo y junio, y pues ahí podríamos platicarles algo acerca de la arquitectura del sitio in situ, ¿no? Si no, pues bueno, nos veremos los que nos gusten acompañar para el siguiente módulo. Arranca en agosto y, como platicamos, va a abordar prácticamente todo lo que es península de Yucatán, zonas del río Bec, del Chenes, del Pur, del norte de Yucatán, de la costa de Quintana Roo. Tendremos más clases, más sesiones, no me recuerdo cuántas, creo que son como 10 para el módulo 2. Son como 2 o 3 sesiones más, como 2 sesiones más que este módulo. Y bueno, nos ayudarán finalmente a completar. Por el momento tenemos solamente una visión parcial de la arquitectura maya. Falta mucho, mucho más, ¿no? Pero de todas maneras, mil gracias por su tiempo, por su atención, por sus tardes de viernes, que no siempre es fácil. Y mil gracias por estar acá y éxito. Nos vemos dentro de 3 meses aproximadamente, ¿no? Gracias. Bonita tarde, bonita noche.